Bienvenidas y bienvenidos a Volver a la Fuente, un podcast creado por un grupo de amigas y profesoras de biodanza que más que expertas somos curiosas, apasionadas y creemos por experiencia propia que biodanza puede cambiar la vida. En este espacio vamos a compartir nuestras experiencias, reflexiones y algunas risas. Busca un lugar cómodo, respira hondo y acompáñanos en este viaje de regreso a lo esencial. Vamos a volver a la fuente. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro capítulo número 2 de este podcast que hacemos como profesoras de biodanza que se llama Volver a la Fuente. Y estamos las mismas de siempre, pero la Pauli no nos pudo acompañar y para eso tuvimos que tener una invitada de honor, nuestra compañera que viene desde Punta Arenas, Elisa. ¡Eso! ¡Hola! Aquí estoy, desde la Patagonia. Bienvenida. Y hoy venimos a hablarles de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la vivencia. En el capítulo anterior les dejamos así como una perla y les dijimos, ¿sabían que nunca una vivencia va a ser igual que la otra? Y por eso vamos a desarrollar este tema el día de hoy en conjunto con la Pao, la Cami, Elisa y yo, Grecia. Aplausos. Pero bueno, primero vamos a ver cómo llegan estas chiquillas a este capítulo número 2. A ver, Pao, ¿cómo estás? Bien, súper bien desde Villarrica, Santiago. Eso. En todo lo que es el traslado rápido. Pero bien, súper bien, contenta de que nuevamente nos trajimos y que pudimos concretar y que estamos aquí en el segundo capítulo, emocionada también. ¡Qué emoción! Sí, qué hermoso concretar los proyectos, efectivamente. Yo vengo un poco cansadita del fin de semana, pero con muchas ganas de estar acá, de la conversa que siempre hacemos inicialmente, echamos el chisme, nos contamos la vida, nos damos consejos. Y nada, agradecida totalmente de poder tenerlas aquí en este nuevo capítulo. Esa. La Eli por acá también, contenta de la sincronía, de poder coincidir en Santiago con ustedes, con la Pau, porque la Pau está en Villarrica, yo estoy en Punta Arenas, la chiquilla acá en Santiago, entonces comprenderán que es bien difícil que nos podamos reunir y hoy se ha dado todo, se alinearon todos los astros para que nos pudiéramos encontrar para grabar este segundo capítulo. Espero que lo disfruten. Sí, y bueno, yo felices porque lo grabamos en mi casa. Entonces, me encanta recibir a esta gente, puro cuento, aquí se habla de todo. En pijama. En pijama. Sí. Pijamada real. Aprovechando, porque en un momento vamos a hacer esto con imagen, entonces Claro, por supuesto. no, hay todo fancy, brillo, su cuestión. Pues ahí hay que Ahora estamos aprovechando. a echarse una manito de gato. Un tigre. Sí. Y bueno, como les contábamos, hoy vamos a hablar de un tema exquisito, que hace rato estábamos en la cocina, pero hoy dándole a la sin hueso, pero riquísimo. Nosotros hablando de la vivencia. Eso suena como un perreo. ¿Ah, sí? La lengua, la sin hueso. ¿Cuál es la sin hueso? Ya, qué bien que aclaraste, amiga. Sí, va a ir para otro lado este podcast. Bueno, estábamos hablando de vivencia. Ya, sí. Estábamos hablando de un montón de cosas en la cocina y bueno, y era el tema que traíamos hoy, entonces eso, vamos a desarrollarlo y vamos a hablar de qué es una vivencia. A ver, Pau, ¿qué nos ibas a contar? Wow, ¿qué es una vivencia? La vivencia es este momento, ¿cierto?, que tiene la biodanza, en donde hay una profesora, ¿cierto?, de biodanza, hay un grupo, que es muy importante, biodanza no se puede, recordemos que no se puede hacer sin un grupo, en donde hay entonces estos ejercicios que están estudiados, por supuesto, la música también, y la profesora va diciendo, ¿cierto?, un ejercicio y luego las personas lo repiten. Y en este momento espacio, ¿cierto?, de cuidado, de respeto, no se habla. Ahí también vamos a explicarlo más adelante, no se adelanten. Y entonces hay este momento en donde le damos espacio a las emociones, le damos ese momento que no tenemos en el día a día con todo este contexto tan rápido, ¿cierto? Y que le podemos dar esa presencia que se necesita para las emociones, justamente. Eso. Y Rolando Toro, que es el creador de la biodanza, la define como una experiencia. Pero es una experiencia que se vive con gran intensidad en el aquí y en el ahora. Entonces,
no es que nosotros estemos así, no sé, pues en la vida cotidiana ya tenemos una experiencia integradora ahora porque estuvimos viendo la tele. No, sino que la vivencia en biodanza tiene ciertos elementos que la hacen integradora. Y efectivamente busca que la persona comience, como decías tú, Pau, a sentir sensaciones más senestésicas, que quiere decir sensaciones corporales, empiece a percibir sus emociones y también tiene este carácter reparador fisiológico del bienestar. No sé si quieres complementar algo tú, Eli. Ay, es que tenemos también... hemos recopilado pequeñas microentrevistas. Ah, sí. Sí, entonces yo creo que estaría bueno que escucháramos lo que opinan otras profes. Uh-huh. La Pau ahí estuvo haciendo un estudio de campo. Con la Grecia. Con la ambas, Grecia, sí. Cierto. Yo soy la que sostengo el micrófono cuando la Pau pregunta. Pero igual es algo en equipo. Claro, sí. Entonces yo creo que estaría súper bueno escuchar primero como qué es lo que nos cuentan estas otras profes sobre lo que sienten o lo que piensan en torno a la vivencia, ¿no? ¿Qué es la vivencia en una sola palabra? Bueno, ahí... Sí, ¿qué se siente en la vivencia, cierto? Y la otra, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que más les gusta de la vivencia? Eso, Escuchémosla Ya. y los comentamos. Estamos acá con Claudia Castañeda, Fernanda Carrasco, Gabriela Michea, Carla Leiva, Verónica Albayay. ¿Qué palabra se te viene a la mente cuando piensas en una vivencia? Placer. Goce. Abandono. Presente. ¿Cómo se siente una vivencia? Viva. Humedad. Éxtasis. Uy, se siente lindo, se siente vida, se siente deseo de vivir, alegría de vivir. En general, podría decir que una vivencia se siente una sensación muy placentera y plena. ¿Qué es lo que más te gusta de una vivencia? Conectar mi cuerpo, mi mente y sentir mis emociones en todo mi ser. El grupo. Me encanta el grupo y lo que pasa con el grupo, entre todos. Conectar con mi cuerpo y la fluidez. La posibilidad de tener una vivencia, la posibilidad de expresarme en libertad. Me gusta apagar la cabeza, el pensamiento y sentir solamente. Muy bien. Oye, qué hermosas palabras, Sí, qué hermosas escuchamos. palabras. Qué rico escuchar a cada una de nuestras compañeras porque, claro, ellas son alumnas de la formación de biodanza de la Escuela Metropolitana. Del 8º ciclo. Sí, del 8º ciclo. Entonces ellas ya van en 2º año y qué interesante poder escuchar cómo la vivencia ha entrado tan profundo en ellas y salen palabras así tan como el placer, que la vivencia es vida. Grecia, ¿tú qué podrías decir un poquito acerca de la vivencia, tal vez desde tu experiencia o de tus propias reflexiones? Bueno, a mí me parece súper interesante que en el concepto que Rolando pone, como él describe la vivencia, que es una experiencia integradora, yo cuando explico esto, ¿no?, de por qué es integradora, yo lo explico como la integración es lo contrario a la disociación. Y estar disociado es no estar alineado, como estar pensando de una forma pero sintiendo otra cosa. Es como no estás siendo coherente, estás disociado. Y nosotros vamos teniendo experiencias. O sea, de hecho, nosotros estamos vivenciando todo el tiempo porque estamos experimentando, porque estamos viviendo, siempre estamos en vivencia. Pero no es lo mismo tener estas vivencias integradoras. De hecho, ahora me surge algo. Claro, porque hay personas que tienen vivencias, pero están haciendo algo como forzado. Como que están trabajando, pero no es lo que quieren trabajar, pero piensan en otra forma. Ya, como que sí. tienen un trabajo que no les acomoda, haciendo algo que no quieren hacer porque no van acorde a su política, a su filosofía de vida, pero lo hacen. Entonces ahí estás disociado. Entonces, ¿qué te invita la biodanza? A tener estas vivencias integradoras. Y de verdad que el estar integrado es pura salud. Estar integrado es pura salud. La gente disociada se enferma. Exacto. Y en estas vivencias de biodanza, estas vivencias integradoras, ¿qué promueven? Mira, una vivencia integradora te invita a la alegría, te invita al erotismo, al ímpetu vital, la creatividad. Hay mucha creatividad en una biodanza integradora.
Y así me gusta explicarlo. O sea, cuando yo estoy en una vivencia, efectivamente yo me siento integrada. Como que estoy haciendo cosas que van acorde a mi forma de pensar. Aparte que hay algo súper interesante en la vivencia, es que el profesor propone el ejercicio, pero no hay una corrección. No es como una coreografía, no es que este es el ejercicio, vamos a poner un ejemplo, para quienes hacen biodanza y quienes no, pero ponte tú que tengamos que hacer un caminar por la sala. El profesor no le va a decir a alguien, lo va a corregir, le va a decir, usted está caminando mal, hágalo así. No, él va a seguir proponiendo una forma para que esta persona rehabilite su marcha, pero no existe una corrección, porque al final cada quien está vivenciando su propia vivencia. Oye, que suena redundante, pero no es tan redundante. No es tan redundante. Sí. Igual lo que dices tu amiga, creo que das en el clavo en el sentido de describir qué es la vivencia en biodanza respecto a otras vivencias que lo mencionabas, ¿no? Porque cuando hablamos de una vivencia que es fuertemente integradora, una experiencia vivida con gran intensidad, como decía la Cami igual, se distingue totalmente de las vivencias cotidianas, ¿no? Que muchas veces son en estado de disociación. O sea, estáis ahí como cocinando algo, pero estáis pensando que tenéis que lavar, tenéis que hacer esto, que tenéis que ir a hacer un trámite, no sé qué. Estáis viendo tele, pero realmente estáis involucrada al 100% en estar viendo tele. Puede que estés en una ficción, ¿cierto? Como en un imaginario, siguiendo una historia que es ajena, no es tuya. En biodanza, esa vivencia, esa experiencia, involucras todo tu ser. Ahí se proponen ejercicios, hay una música, hay un contexto, hay un grupo, ¿cierto? Entonces tú tienes esa posibilidad, esa libertad de sentirte en la confianza de vivir con intensidad, de disfrutar lo que estás sintiendo, tus emociones, tus sensaciones, ahí percibir ese placer de muchos ejercicios que se hacen con lentitud, con movimientos así súper orgánicos. Entonces yo creo que eso marca mucho la diferencia de qué acá hablamos cuando hablamos de vivencia en biodanza, porque es integradora, no es disociativa, ¿no? Claro. Ahí todo tiene que ver con generar condiciones para el bienestar, y por eso tiene ese potencial de restauración orgánica, de propender hacia la salud, hacia el bienestar, ¿cierto? Eso es re importante distinguirlo. Sí, oye, yo quería agregar justamente lo que decía la Grecia en esa parte, o sea, no agregar, más bien como que me recordó del por qué me gustó harto biodanza y la vivencia en sí. Es que justamente nos te están diciendo lo que tenés que hacer, ¿es cierto? Yo siempre digo esto, pero con respeto a todas las psicólogas y psicólogos y psicólogas, porque es un trabajo hermoso, pero siento que cuando estáis en ese proceso, ¿cierto?, de terapia, de acompañamiento, igual hay una retroalimentación, un feedback, te están diciendo igual qué es lo que tú buscáis también en esa sesión, pero en esa vivencia en biodanza no te están diciendo nada, no te están juzgando, estáis libremente para poder hacer en ese espacio, para vivir tus emociones libremente sin que te estén juzgando, sin que te estén diciendo lo que tenés que hacer. Entonces tú solo eres. Y así tal cual como lo eres. Y eso me gusta mucho de la vivencia, que solo estás tú y tu grupo y en confianza y acá estamos. Y que tenés que tener esa voluntad igual, porque no puedes ir solamente a vivencia y que a muchas personas le pasa, ¿cierto? Las primeras semanas que van y no disfrutan nada, porque es como, ya, ¿y esto era? Ah, ¿por qué? Porque tienen mucho todo este tema en la cabeza, como que le ponen mucha cabeza y no se dan el espacio y el tiempo de estar en vivencia justamente. Oye, sobre lo que tú dices, Pau, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hay personas de esas disciplinas terapéuticas que conocen la biodanza o que son profe de biodanza. Tenemos la Cami es psicóloga y es profe de biodanza, es didacta. Entonces, que nos cuente la Cami, como qué diferencias has visto tú de repente en pacientes, ¿cierto? ¿Cuáles son las limitaciones que tienes en una terapia como tradicional desde el punto de vista de la psicología versus los avances que se pueden observar en biodanza? Yo creo que el involucramiento del cuerpo es clave, ¿no? Ajá. Uy, qué interesante, porque sí, yo lo estaba pensando un montón en esto de también a la hora de, por ejemplo, de decirle a los pacientes, tienes que ir a biodanza, o yo te recomiendo, más que tienes, yo te recomendaría, este taller es bueno, el de la Pau. Porque pasa mucho que en el discurso de los pacientes existe lo que decía Grecia, como una disociación entre el pensar, el sentir y el hacer. Entonces yo pienso una cosa, me estoy sintiendo mal y al final hago cualquier cosa
que no va acorde al contexto, porque uno está en un estado más desregulado. Entonces nuestro cerebro, literalmente nuestra corteza prefrontal está siendo inhibida, invadida por la amígdala, porque está activada por el miedo. Entonces, una vez que yo en terapia logro entrar en un estado más modulado de la persona, siempre existe como la limitancia de que siguen haciendo cosas que no les son coherentes. ¿Ya? Aunque sean decisiones en un contexto más modulado y está bien, pero sigue habiendo como esa desconexión con el cuerpo. Ajá. ¿Será por el pensar? Sí, por meterle cabeza al proceso. Cabeza totalmente al proceso y buscar respuestas, como y buscar para atrás, escudriñar y también echar culpas y bueno, está bien, es cosa de cada uno, pero buscar tanta respuesta tampoco te alivia tanto. Claro. Entonces la biodanza te permite eso, como entrar más en la sensación corporal. Y cuando tú decías que las personas que están como disociadas se enferman, hablamos acerca de eso, de que el estrés, la ansiedad, ese cuerpo que está en constante trabajo y que más encima uno no lo ayuda, comiendo mal, durmiendo mal, trabajando en exceso, aislándose, efectivamente el cuerpo se cansa y se enferma. Sí, y yo quería aportar algo que, de hecho, en el capítulo anterior lo hablábamos, de que la biodanza no es una terapia, pero termina siendo terapéutico. Sí. Y efectivamente lo hemos visto en relatos, en nuestros grupos, personas que llegan disociadas, tienen varias sesiones de biodanza y hacen un cambio en su vida. O sea, hay gente que, bueno, lo podrán ver muy banal, pero hay gente que baja de peso entrando en biodanza, o deja una relación tóxica, o cambia de trabajo. O sea, porque empiezas a integrar tanto en tu cuerpo esto que te hace bien. Yo me recuerdo el momento en el que yo iba caminando, me di cuenta que el cuerpo no me acomodaba y tomé una decisión, porque lo que estaba haciendo yo ya, mi cuerpo no se sentía igual. Y eso lo hace uno al tener vivencia, que es, bueno, una palabra que se repite mucho en la escuela. Pero sí, la persona que practica biodanza empieza a integrar estas vivencias. Y después cuando va al cotidiano, le hace sentido. No, mira, esto no es por aquí, porque ya está integrado. Sí. Ya al estar disociado no le acomoda. Exacto. Ajá. Porque el cuerpo empieza a buscar el bienestar. Empieza a buscar la armonía, pero solito. No es algo del pensar. No es algo del pensar. Por eso en biodanza no hablamos ni cantamos. Exacto. Eso suena como escuchamos pero no escuchamos. No, nada que ver. Pero sí, no hablamos ni cantamos. Sí. Y que marca la diferencia igual con esas terapias donde estás hablando, entonces está muy metida la cabeza y ahí de alguna manera anula, yo creo, lo que está pasando por dentro, ¿no? Claro. Tus sensaciones, tus emociones. Aquí en biodanza todo es 100% cuerpo. Ajá. Y que uno trasciende también de las palabras, po. Claro. Lo que una no puede decir con las palabras, lo dices con el cuerpo, los gestos, la mirada, las caricias, claro. Sí, movimientos sensibles. Bueno, justo de eso estábamos hablando hace un rato, que lo que uno hace en biodanza, después cuando lo llevas, y poníamos un ejemplo, bueno, tú ponías un ejemplo, Eli, de las miradas. El mirarse es parte de biodanza, no está impuesto, pero normalmente nos cuesta mirarnos, y en biodanza se promueve, o es un espacio que procura las miradas. Y bueno, un participante que llega a la primera clase de biodanza esquiva miradas, no se siente cómodo con las miradas. Y van pasando las clases y esta persona se siente cómodo al mirar, y después cuando va a la calle ya puede mirar a los ojos a su jefe, por ejemplo, sostener la mirada con su pareja, conectar de otra forma con su hijo porque lo mira a los ojos, y eso es por este proceso de rehabilitación a través de las vivencias. Sí, claro, que es progresivo. Porque justamente vivimos en una sociedad que estamos todo tan rápido y que también mucha violencia, ¿cierto? Y la gente no nos detenemos a mirarnos. O también en la cotidianidad de repente escucharse cuesta. No nos enseñan tampoco esas sutilezas que necesitamos también para comunicarnos. Claro. Sí. Y que en biodanza la reforzamos totalmente en esta progresividad que hay en los ejercicios. Por eso la metodología es súper importante que tiene biodanza, para ir de a poquito, ¿cierto?, haciendo que la ternura florezca de nuestros cuerpos. Oye, me hicieron acordarme
porque he estado estudiando, porque yo soy psicóloga infanto-juvenil, entonces estaba pensando de lo que había estado aprendiendo, que claro, a los niños hay que educarlos acerca de las emociones. Y se usa mucho esto de ayudarlos a entender lo que está sintiendo. Pero también dejarlos sentir. O sea, no es solamente uno o lo otro, sino que ambos elementos tienen que estar presentes. Y es lo que más veo en sesión de adultos. Ese miedo a sentir esa emoción que a veces trae como algo incómodo, ¿no es cierto? Y en biodanza siento que surge esa emoción, no da tanto miedo a sentirla, pero también surgen otras sensaciones ricas. Uno no se queda solamente con eso, que es lo que se podría trabajar en terapia. Como veamos la angustia, ¿por qué te da tanto miedo sentir esta angustia? Ya. Pero en biodanza entonces aprendes también que hay otras sensaciones ricas, que no es necesario quedarse en el miedo, en la pena, sino que también hay sensaciones o bienestar corporal, y entonces eso es rico sentirlo y se extrapola después en la vida cotidiana. Eso es re importante, Cami. A mí hay algo que me marcó mucho en la formación con tu abuela. Que es esta decisión que toma Rolando cuando está creando el sistema de no tocar la parte oscura del ser humano. Todos somos luz y oscuridad, y hay que aceptar también esa oscuridad, ¿no? Pero en biodanza se toma una decisión como consciente de vamos a trabajar con la parte luminosa, es decir, vamos a potenciar el bienestar, vamos a potenciar las vías regenerativas del bienestar para superar aquellos aspectos que puedan haber sido traumáticos en nuestras vidas o que pueden ser barreras, limitaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciendo el otro lado para que poco a poco vayamos desplazando aquello que nos limita. Como decía la Grecia, o sea, no necesitamos en biodanza como profe estar corrigiendo, no sé, como acelerando un proceso, porque se va a dar de manera natural. En la medida que reforzamos lo que nos hace bien, poco a poco nuestro ser va a empezar a escoger aquellos caminos, aquellas situaciones de vida, esas relaciones, ¿cierto? Que potencian nuestro bienestar, nuestra salud. Eso a mí me marcó mucho, porque la mayoría de las terapias que uno conoce como que van directo al trauma, ¿vale? ¿Qué te pasó? No sé qué, hablemos de eso, profundicemos en eso, y es bien doloroso. Y en biodanza, si bien de repente pueden surgir, de repente recuerdos relacionados con eso, pero uno potencia lo otro para poder superarlo. Claro, sí. Por eso es complementaria. Así es. Y tocábamos ese tema también, que esto de que la vivencia en biodanza, estar en una sesión de biodanza que es vivencia, es esta vivencia de uno con uno, o uno corregulando con otra persona. Tú lo comentabas, Eli, que uno está vivenciando, experimentando mientras uno ve la tele, pero hay un intermediario ahí. Ahora, a mí me pasa muy seguido, la otra vez estaba viendo un estudio de eso, de que la gente está tan dispersa, está tan hiperestimulada, necesita tanta dopamina, que las personas están viendo la tele, viendo una película, viendo una serie y necesitan revisar el teléfono. Sí. O sea, necesitan mucho estímulo. Las personas cada vez están necesitando mucho estímulo. En cambio, esta vivencia, el vivir, el experimentar en biodanza, es estar ahí contigo o con tu grupo, en este ambiente sostenido, que a mí me gusta mucho, como Rolando define el grupo, que es un útero, y la biodanza efectivamente es una fuente, es un útero que está emanando puras vivencias enriquecedoras. Totalmente, sí. Después vamos a ir afuera, bueno, en otros capítulos vamos a tocar las líneas de vivencia, porque no existe una vivencia si no se trabajan estas 5 líneas, que las voy a nombrar. Vamos a ver si les logro decir las 5, porque ustedes saben que siempre una se le olvida. Pero no sé. En orden. Mira, yo siempre digo las 5. Las personas que no van a escuchar, claro. Mira, somos 4. Ahí está la que falta. Los alumnos de la escuela o alumnos que están haciendo el profesor van a saber que siempre se nos olvida uno. Vamos a ver si la pego. A ver, empieza tú. Empiezo. Trascendencia, vitalidad, sexualidad, creatividad y afectividad. ¡No! ¡Gol! Suelta
el micrófono. Estoy luminosa. Claro. Oye, sí, pues lo que tú dices de las líneas son 5 y tienen distintos niveles de profundidad, ¿no? Entonces, a la medida que uno avanza con un grupo, el grupo te va diciendo, te va pidiendo. No es que las alumnas te digan así, oye, ya, pues no. Sino que uno va viendo, va entrando en sintonía con el grupo y te das cuenta, ya, podemos avanzar un poquito más, podemos proponer este otro ejercicio, porque es progresivo, ya todas lo dijeron, es progresivo, es súper respetuoso con los procesos de cada persona. Entonces, uno va profundizando. Y eso hace que todas las vivencias sean diferentes. No hay ninguna vivencia igual a la otra. Eso es algo también que queríamos comentar, porque, claro, a veces puede, no sé, uno le surge empezando a hacer las clases y tal, voy a tener que repetir este ejercicio, no hay más música, porque el elenco de la música igual es bien acotado, son como 190 temas, una cosa así. Entonces, y obvio que tenéis que repetirte muchas veces los ejercicios, pero ahí la Grecia lo comentaba en la cocina hace un rato, claro, tú tenés, de repente no te da el tiempo a preparar por completo una clase, tenés que repetir una de antes y de repente llega alguien y te dice, ¡ay, qué increíble esta vivencia! Es que realmente la sentí tan profunda y la hicimos 2, 3 clases antes, la misma, pero la sintió totalmente diferente, porque cada persona va profundizando cada vez más en esas líneas de vivencia, cada vez tiene más potencial afectivo, más capacidad de vincularse, ¿cierto? Con otra persona, de mirarse a los ojos y extasiarse en la mirada de otra persona. Y ahí, Cami, me encantaría cualquiera, ¿no? Que comente, porque cómo eso nos fortalece en integridad humana, esa capacidad de desarrollar nuestra autoestima, nuestra identidad a través de otras personas. Necesitamos a otras personas para poder construirnos, constituirnos. Oye, bueno, tal vez no vaya a dar una respuesta muy elaborada, pero es que me estaba acordando de la semana pasada, que justo estábamos hablando de la cocina, la cocina es como nuestra previa, bueno. Entonces... Entre arepas y chismes. Eso. Entonces estábamos en nuestra previa y hablábamos del ciclo de la mujer. Entonces justo la semana pasada estaba en este ciclo premenstrual. Nunca la había pasado tan horrible, nunca me había sentido tan mal, anímicamente, no fisiológicamente. Me sentía triste, desganada, sentía que la vida no tenía sentido, como ¿qué estoy haciendo por mi vida? Así, en esa onda. Miau, 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 así. Y respondiendo un poco a tu pregunta, como de qué nos sirve el grupo, la vivencia, siento que en esa semana apliqué todo lo que me ha enseñado biodanza, porque... Claro, mi primera como impulso era quedarme aislada en mi cama, no salir nunca más y disociarme un poco porque claramente tenía que seguir trabajando. Entonces dije, no pienso quedarme después del trabajo botada en mi cama, entonces voy y salgo con mi mamá y mi hermana. Corregular. Voy a corregular un poco, sentirme apapachada, hablar acerca de lo que me está pasando. Entonces le decía a mi mamá como, hoy me pasa esto. Y mi mamá, sí, a mí también me ha pasado. Entonces corregulamos juntas. Y también no anestesiarme solamente en el celular, por ejemplo. Entonces dije, si para como aliviar este malestar, entonces me voy a leer un libro rico, así que me guste, que me traiga una sensación rica. Entonces yo siento que es eso, que la biodanza y las vivencias, las múltiples vivencias, al final te van como dando un repertorio emocional para que después, cuando los necesiten realmente en esos momentos difíciles de la vida, entonces uno toma esas herramientas y ve más posibilidades. Oye, ¿qué les ha pasado a ustedes, a la Pau y a la Grecia? Como, ¿qué cambios han visto en su cotidiano a partir de tanta vivencia? Yo justamente quería ahí decir esa parte como desde la experiencia, porque me acordé que yo los veo como superpoderes. Como la carta Pokémon. ¿Cachai? Como que yo saco un poder como... claro, ahora saco al Pikachu, porque esa progresividad que nos va dando, esas vivencias que cada vez son más enriquecedoras, a mí en lo personal ha hecho que me pueda sensibilizar más con la otra. O con un otro, porque de repente esa otra persona
tiene una vivencia, ¿cierto? O llega, te viene a hablar y de repente te habla, no sé, voy a poner un ejemplo, como en el trabajo, ya, y en el trabajo oye, es que hay que hacer esto y no sé, te habla fuerte, por ejemplo. Ujú. Me ha permitido a no reaccionar, sino que accionar. Y eso de verdad que me ha ayudado mucho en mi vida cotidiana porque no estoy tan reactiva, Ya. ¿cachai? Entonces ahí saco mi carta de Pokémon y digo, ya, entonces aquí yo sé que la otra persona la miro, la veo, ella trae su mundo, su estado y no es personal. Sí. ¿Y qué puedo hacer desde la afectividad, por ejemplo? Es como, ya, ¿estás bien? ¿Te ayudo? La Por prosodia. La prosodia, como hablo. Eso, justo como también me ha ayudado mucho, como... Oye, ¿qué es prosodia? Ya, pues cuéntele a la gente. ya. La prosodia es Pau. el Pau hablamiento. prosodia. Ya, no. Claro, la tonalidad de la Es- voz. Es la tonalidad de la voz, como Sí. dice la Cami. Claro. No sé si es el... Claro, definición de la RAE no así como, sabemos, pero es como lo que... Claro, hablar con nosotros hablamos. amabilidad, Eso. con comprensión. Claro, para mí tono, oh, ¿cómo estás? Sí. Es Ah, como ya. hablarle a una guaguita, siento. Sí. Es Con como, dulzura. hola, ¿cómo estás? Eso, con Sí. dulzura. Eso es la prosodia, hablar con dulzura y pucha que te ayuda, sobre todo en como hablábamos antes, ¿cierto? Este contexto tan violento, ayuda pero un montón. A mí en esa experiencia me ha ayudado heavy, así que esas cartas Pokémon, estupendo. Oye, hablando de eso de prosodia, yo fui a tu clase pasada ¿Mm? y me encantó tu prosodia. O sea, siempre me ha gustado. Pero hablando de prosodia, la tuya es muy buena. Ay, gracias, amiga. Y que cuesta, ¿eh? Y que cuesta, tengo que decir, Me cuesta. disculpa, pero Yo soy... cuesta. Sí, a mí me cuesta mucho. Porque yo soy más extrovertida. Entonces como que me sale mejor las consignas de los juegos de vitalidad, ¿cierto? Cuando estamos en ya, la sí. curva, como más arriba, pero la prosodia me costó un montón. No, yo creo que... Yo pienso todo lo contrario. Oh, wow. Yo creo que a ti te va muy bien la prosodia. De verdad. Pero bueno, eso lo podemos hablar backstage. Ahí. Oye, yo, que con respecto a esto que tú decías de repetir y todas estas cosas, a pesar de que hay varias músicas para un mismo ejercicio, a mí me pasa, por ejemplo, con el acariciamiento de manos, la he hecho con casi todas las canciones, pero hay una canción que es con la que más he repetido y efectivamente es con la que más rápido entro en vivencia. O sea que efectivamente yo puedo aseverar de que el repetir y repetir la música y repetir el ejercicio, mientras más lo hago, más reparo tengo, más reparación. De hecho, yo uso mucho el acariciamiento de manos para calmarme. Para calmarme, yo pongo en mi Spotify una canción y me hago mi acariciamiento de mano y ¡uf, qué rico! Me siento bien, tengo mi momento conmigo. Y eso es el regalo, así como a ti. Bueno, esta es mi barajita. Este es mi Pikachu que yo... Es que la música de Sí. biodanza es muy poderosa. Sí, O sea, la gente pensará, uy, ¿quién compuso? No, es música como del mundo, ¿no? Como que de Claro. repente tenía una canción de Juan Luis Guerra, tenía Sí. una canción de Vivaldi, ¿cachai? En el elenco. Es loquísimo, una tremenda diversidad, pero es música, pero exquisitamente seleccionada. Sí. Ujú. Es música 100% integradora, es un elenco que, como dice ahí tu abuela siempre, o sea, Rolando partió con cientos y cientos de músicas y de ejercicios y después fue depurando todos los Sí. últimos años de su vida, depurar y sacar cosas que veía que no funcionan al 100% para toda la gente, entonces como que se quedó con aquello que es al tiro el palo blanco, ¿no? O sea, esto Eso. funciona sí o Sí. sí en cualquier contexto, en cualquier cultura, en cualquier país, porque la biodanza está esparcida a nivel around the world. Estupenda. Claro, y realmente, o sea, a mí me pasó cuando hice mi práctica que me pasó muchas veces seleccionando ahí las canciones y mientras escuchaba el elenco de repente me empezaban a correr las lágrimas de emoción, pero no sí. era tristeza, es como qué exquisita esta música, qué emocionante que lo que produce y además que tenís en el cuerpo las vivencias, po. Eso. Que puede que no te acuerdes qué es lo que viviste, pero sí hay algo que queda en ti. Entonces es una música que te acompaña para toda la vida. Es como Sí. el soundtrack de la vida. Sí, y la música nos hace entrar en vivencia. Es parte de uno de los elementos importantes. Definitivamente. Yo en mi computador tengo solo música de biodanza. Y Adolfo en estos días entró, hijo? estábamos haciendo algo en el computador, yo estaba haciendo algo, él se puso y quería entrar al logo de Music de la Mac. Y yo le dije, bueno, pon lo que tú quieras. Y
tocó uno y dijo, pero esta es la música de biodanza. Él de una vez lo asoció. Es que claro, lo tiene incorporado. Ya lo tiene incorporado, Claro, qué rico. chiquitito. Oye, me acordé también esto de entrar en vivencia, de que te da esos momentos, ¿cierto? Para darle espacio a la emoción, que una de las cosas que me sorprendió cuando llegué a la escuela metropolitana fue justamente la capacidad de ver a la Hiti, a la directora de la escuela, a entrar en vivencia. Como al mostrar el ejercicio, esa capacidad, y yo decía, ¡ay! Como cuando uno es chiquitita, así quiero ser yo. Cuando grande yo quiero ser igual que la Hiti. Como esa capacidad de mostrar el ejercicio, de entrar en esa emoción que te evoca la música, ¿cierto? Con el ejercicio, mostrarlo, y eso mismo, ese espejo que cuando uno la ve, la emoción que te provoca también. O sea, llegar a eso, yo creo que ese es como el nivel, es como la necesidad de que las personas, ¿cierto? Que a una le hace biodanza, que lleguen a eso, es como check, es como ahí está. Ahí es. Y me voy a saltar a otra cosa que me acordé, es que en el fin de semana justamente con las chiquillas en el módulo que están en segundo año, hablábamos también, ¿cierto?, de la vivencia, y una de las cosas que me acordé de que no importa al principio que no te sepas como toda la consigna o todo como el objetivo específico del ejercicio, porque justamente como decía la Eli, está en tu cuerpo. Entonces, Claro. como relajarse también en eso, y para todas las profesoras ahí, estudiantes de biodanza, ese tip es muy bueno, porque hay que confiar en esa vivencia que En uno la tuvo. memoria del cuerpo. Sí, Totalmente. sí. Bueno, y Hiti siempre, es que, chicas, ustedes se acuerdan que cualquier pregunta que uno hace, uno pregunta cualquier cosa, Hiti y tal, o la profesora que esté, te dan su respuesta, pero después terminan vivencia, vivencia, vivencia. Claro. Siempre terminan con esa frase, y después de 3 años, a uno el cerebro le hace, claro, sí, ahí está, pura Ahí vivencia. está. Obvio. Hay que Esto era obvio. repetir. Sí. A pesar de que ninguna vivencia es igual a la otra, lo que se repite es la metodología. Claro. Ajá. Oye, justo de eso entrevistamos a una profesora que se llama Carla Leiva, que está en la costa, ¿cierto? Y que justo nos dio su opinión respecto a eso. Escuchémosla. Ya. Creo en la importancia de repetir la metodología. La vivencia yo creo que siempre es única. Siempre es única. La metodología es la que vamos repitiendo, pero no, la vivencia siempre es una experiencia única. Bueno, y qué interesante es lo que nos dice Carla. Efectivamente, es un poquito de lo que yo ya había dicho. Claro. Que Yo lo dije primero. yo lo dije primero, Carla. O la escuché. No. Que, claro, Es que ninguna... estamos conectadas, Sí, conectadas. sí. Estamos muy integradas a la biodanza, entonces. ninguna vivencia es igual a la otra. Ninguno. Porque no somos las mismas, el grupo es distinto, el clima, Claro. la forma en la que el profesor explicó el ejercicio. Y Claro. porque aquí hay algo muy interesante que recuerdo cuando estaba haciendo mi práctica, Hiti me lo decía. Nosotras como profesoras no vamos a dar todas las características del movimiento para ese ejercicio, sino que se van haciendo sutilmente porque es progresivo. Entonces, si nosotros queremos hablar de un caminar, al principio puede ser que hablemos de la sincronía de este caminar, y así poco a poco vamos como adornando el ejercicio, y la persona progresivamente, en 8, 10 clases, depende de cada uno. No existe uno, que esto es muy rico en la biodanza, no existe un parámetro. Y eso es lo rico de la metodología, ¿no? Que ninguna vivencia es igual, porque efectivamente el profesor no va a explicar todo en la misma clase. Y aunque lo explicara, ¿no? Y aunque lo explicara. ocupara las mismas palabras, la biodanza no se trata de pensar, ni de hablar, ni de decir las cosas, sino de sentirlas, de vivenciarlas, de experienciarlas. Por eso no se puede pensar sobre lo que sentimos, lo que estamos sintiendo en el momento. No podemos pensar sobre eso porque se anula. Hagan el ejercicio, de repente están sintiendo algo, ahí están en un beso apasionado, o están de repente contemplando, pues, y se ponen a pensar sobre eso, como que se anula de alguna manera lo que están sintiendo, percibiendo corporalmente. Y porque las vías neurológicas del pensar son excluyentes con las vías del sentir corporal, ¿no?
Y ese es un enganche. Adelante, porque la próxima Dato semana curioso. vamos a tener una invitada especial, especialista en neurociencia y sobre todo neurociencias de la biodanza. Así que no se pierdan el próximo capítulo, se viene súper interesante. Vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de todo lo que nos sucede fisiológicamente, a nivel corporal, en las sesiones, los ejercicios, por qué esto es así, no asá, por qué no hablamos ni cantamos. Hay gente que, ay, pero qué aburrido, no voy a poder decir nada en una hora. Oye, lo pasan chancho, realmente, sobre todo esas personas, porque están todo el día con la cabeza activa y ahí tienen la posibilidad de darle espacio al sentir. Y quieren más, Al y quieren sentir. más. Eso. Bueno, chicas, un placer, como siempre, que vengan a mi Exquisito. casa, que vengan a Mamos House. Ajá. Se pasó Estudios volando. Mamos. Esto está Estudios inventado, Mamos, pero bueno. sí. Gracias a todos los que nos escucharon y siempre un placer. Eli, nos vemos pronto. Eso, Nos nos vemos. vemos. Y a la Un Pauli besito. saludos, Saludos a la cariños. Pauli. Chao. Chao, chao. Chau. Muac. Y esto es todo por hoy en Volver a la Fuente. Gracias por acompañarnos en este ratito de conexión y risas. Si te gustó, dale like, comparte con quien quieras y sigue con nosotras para más momentos así. Hasta el próximo episodio. Un abrazo grande.